con la clase de ahora. Yo los voy a silenciar. Cualquier cosa me pueden interrumpir. Por más que yo los silencie ahora, ustedes pueden eh, poner el audio e interrumpir si quieren, ¿saben? Bueno, ¿están viendo entonces la pantalla mía ahí? Supongo que sí. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a empezar con un tema muy importante que es el manejo de puertos en el compilador, ¿sí? Eh, qué es un puerto? Bueno, los puertos en un PIC son los pines del microcontrolador que nos permitirán ingresar y extraer información del PIC. Son todos los terminales de entrada y de salida que se dividen en puertos. Y están agrupados y nombrados alfabéticamente. Entonces nosotros tenemos el puerto A, el puerto B, C, D, E, y en un PIC 16F877 tenemos A, B, C y D. Son los 5 grupos de puertos que el grupo B, C y D tienen 8 canales cada uno, cada puerto. O sea, tenemos desde, por ejemplo, el pin B0, que sería el primero del puerto 0, hasta el pin B7, que es el último del puerto B. Así tenemos 3 puertos completos, el B, el C y el D. Después tenemos el puerto A, que tiene 6 pines, y el puerto E, que tiene 3 pines. Entonces, todos los puertos en un PIC, todos, absolutamente todos, pueden funcionar como entradas o salidas digitales. O sea, cualquiera de esos, en el caso del PIC 16F877A, que son 8 por 3, 24, más 9, 33 pines que tenemos disponibles como puertos, como entrada y salida, todos pueden funcionar como entrada y salida digital. Se puede configurar cada uno de ellos como entrada o como salida digital. A ver, no sé quién manda ahí. Eh, el que ahí ve mal, ahí lo que tiene que hacer en una esquinita de la pantalla le va a aparecer o doble clic en el cuadrito chiquito y ahí se va a cambiar. Ahí está. Eh, todos los puertos entonces se pueden configurar como entradas o como salidas digitales, pero a la vez cada uno de los puertos tiene una función especial. Por ejemplo, en el PIC que vamos a usar nosotros, el puerto A tiene la característica especial que tiene incluido dentro de ese mismo puerto un convertidor analógico digital. ¿Qué quiere decir eso? Que el puerto A, esos 6 pines disponibles en el puerto A, pueden, además de ser utilizados como entradas o salidas digitales, pueden ser utilizados además como entradas analógicas. Son los únicos pines en este PIC que te permiten ingresar valores analógicos. ¿Qué significa un valor analógico? Un voltaje entre 0 y 5 voltios. Y a eso traducirlo luego con el conversor analógico digital que está dentro del PIC en un valor digital. Después, por ejemplo, el puerto C tiene el módulo PWM, el I2C, que es la conexión RS232. El puerto C también tiene la conexión para USB. El puerto B y el puerto D vienen especialmente diseñados dentro del PIC para conectar display y teclados, por ejemplo. Entonces, cada puerto tiene su función especial.
pero a la vez todos pueden ser configurados como entradas digitales, entradas o salidas digitales. Aquí tenemos algunas de las características más importantes de este PIC que nosotros vamos a estar usando. Y este es el mapa de pines o el pinout del PIC que vamos a utilizar, donde están todos los puertos disponibles. Por ejemplo, ¿ustedes ven el mouse cuando yo señalo algo? Sí, sí se ve, profe. ¿Sí? Ah, bueno. Acá en los pines 2 al pin 7 tenemos el puerto A. Todos estos pines son del puerto A. Después del pin 8, 9 y 10 tenemos el puerto E. Son 3 pines nomás. El puerto B está en los últimos 8 pines del PIC, del 33 al 40, y así. El puerto D está repartido entre los dos lados del PIC, igual que el puerto C. ¿Sí? A ver, no sé si me están escribiendo algún mensaje. Ah, sí, perfecto. Entonces, estas son algunas de las características que tiene algunas funciones, no las vamos a ver todavía. Las vamos a ir aprendiendo a medida que avancemos. Pero, por ejemplo, ahí están las entradas y salidas, puerto A, B, C, D, E, los timers, que tenemos 3 timers disponibles. Ah, el timer, cuando lo usamos como contador, se usa a través del puerto C, si no me equivoco. Creo que era el puerto C. Sí, el puerto C. El PWM, que también está y el comparador, todo eso está en el puerto C. El analógico digital, que está en el puerto A. Ah, puerto A y puerto D también puede ser utilizado como analógico digital. Fíjense que tiene 8 canales de entrada. Y si ustedes ven acá en el PIC, tienen todo esto que dice AN0, significa que puede ser utilizado como analógico. AN0, AN1, AN2, AN3, AN4, AN5. El AN5 ya corresponde al puerto E, AN6 y AN7. En total tiene 8 canales disponibles como analógico digital. Espera. Profe, yo no veo muy bien porque tengo el celu, así que... Bueno, quédate lo mismo en la clase y lo mismo la grabo yo la clase. Así que vas a poder... Sí, no, solamente le digo que cuando hace rato, cuando señaló nomás. Ah, bueno, no hay problema. Bueno, considerando a los puertos como entradas y salidas digitales, acá quiero que me presten atención, voy a intentar explicar un concepto que quizás sea nuevo para usted. O no, no sé. Los puertos se caracterizan por ser independientes, es decir, se puede programar cada terminal del puerto para que se comporte como una entrada o una salida digital. La habilitación como entrada o salida se realiza a través del registro TRIS. TRIS A, TRIS B, TRIS C, TRIS D, TRIS E. Esos registros, un registro es una posición de memoria específica, están en el banco 1 de la memoria. Entonces, yo voy a poder configurar. Espérenme un segundo. Ya. Ya. ¿Me escuchan? Sí, profe. Disculpen las interrupciones. La gestión, o sea, dijimos, el registro es una posición de memoria. Entonces, en esa posición de memoria yo voy a poder
decir con un 1 o con un 0 si es entrada o si es salida. Y la gestión del bus de datos se realiza a través de otros registros, otras posiciones de memoria que se llaman port. Port A, port B, port C, port D, port E, que están en el banco 0 de la memoria. Cada una de estas pilas que ven acá, ven ahí dice banco 0, banco 1, banco 2 y banco 3. Son los bancos de memoria del PIC 16F877A, o de la familia de ese PIC en realidad. Son similares en todos casos. Y lo que estamos diciendo es que cada una de estos bancos de memoria tiene un ancho de palabra, en este caso, que son 8 bits. O sea, ¿saben lo que es un bit? Es una posición de memoria, un lugarcito en la memoria que puede tener un valor u otro valor, un 1 o un 0. Son los dos únicos valores que puede guardar cada posición de memoria. Cada palabra, cada registro de esto tiene 8 bits, 8 posiciones chiquititas de memoria para guardar unos o ceros. Y esto se le llama palabra. Y en el banco 0 hay unas posiciones que las direcciones son 05, 06, 07, 08 y 09 que se llaman port A, port B, port C, port D, port E. En el banco de memoria 1, en la posición 85, 86, 87, 88 y 89, esto siempre hablando en hexadecimal, tenemos los registros para decir qué va a ser esta memoria, si una entrada o una salida. ¿Sí? Ahí está un poquito amplificado, aunque se deforma un poco la imagen, pero ahí está amplificado las 10 posiciones de memoria que me interesan a mí en especial manera. Los registros de configuración que sirven para decir si son entrada o salida, y las posiciones donde yo voy a guardar los datos de esos puertos. En el caso que yo configure como una entrada, cuando yo lea el valor de la entrada, se va a guardar en esta posición de memoria. En el caso que yo lo configure como una salida, cuando yo escribo un valor en el puerto para sacar ese valor, acá voy a escribir en esa posición de memoria. Un valor 0 en los registros TRIS indica que el terminal correspondiente del puerto es salida, mientras que un valor 1 indica que será entrada. Entonces acá tenemos el port A, cada uno de los pines del puerto A, RA0, RA1, RA2, 3, 4, 5, en realidad tiene hasta 5 nomás este PIC. Y a la vez tengo el tris A, que tengo el tris A0, el tris A1, el tris A2, 3, 4, 5, 6, 7. Yo en este tris, en esta posición de memoria que se llama tris A, puedo poner... Roca Matías. Bueno, haceme acordar, Matías, que te ponga presente al final. En cada una de esas posiciones puedo poner 1 o 0 para decir si estos puertos, estos pines van a ser entrada o salida. 1 si es entrada, 0 si es salida. Entonces, fíjense, esto es un ejemplo de lo que yo puedo hacer con las entradas y las salidas. Este cuadradito que yo tengo acá es mi microcontrolador, es mi PIC. Y en el tris A guardo esta palabra, 00110101. ¿Qué significa que yo pongo eso? Que el pin A7, que es este de acá, es salida. Que el pin A6 es salida, que el pin A5 es entrada, el A4 es entrada,
el A3 es salida, el A2 es entrada, el A1 es salida y el pin A0 es entrada. ¿Ven? Este 1 significa que lo configuré como entrada. Entonces, este es el puerto. Esperen que voy a silenciar el WhatsApp. Este es el puerto. Y fíjense en que, por ejemplo, en esta entrada, en el pin A2 sería esta, está configurado como entrada, puedo poner, por ejemplo, un sensor que mide los pulsos de una rueda, ¿sí? Una ruedita dentada, que debe ser que con 50 pulsos significa una vuelta de esta rueda, entonces cuento esas vueltas. Después, no sé, ¿alguien activó el audio? No sé si quieren preguntar algo o lo silencio. Entonces, en esta otra entrada, en el pin A4, estoy conectando un pulsador. Y en esta salida, en el pin A6 y A7, son dos salidas, que uno está conectado a un LED y el otro está conectado a un transitor que me habilita un relé de 5 voltios. ¿Sí? Entonces, eso es lo que yo puedo hacer con los puertos de mi PIC. Puedo conectar entradas y salidas. Ahora, hay dos maneras de gestionar los puertos en el compilador, ¿sí? En realidad hay tres maneras, pero nosotros vamos a aprender dos maneras. Una de las maneras es a través de la RAM. O sea, a través del manejo directo de esas posiciones de memoria. Entonces yo para poder directamente manejar esas posiciones de memoria, lo primero que voy a tener que hacer es definir los registros, port y tris, y decir dónde están, que esa es la posición que ya dije. 0x85, el tris A, 0x05, el tris B, ¿sí? El port B, perdón. No, este es port A, está mal ahí. El 05, el port A, by tris B, 0x86, by port B, 0x06. Entonces, y así con cada uno de los puertos que vaya a utilizar en el PIC. Puede ser que define el tris C, el tris D, el tris E. Una vez que yo define estas variables, ya las puedo configurar y controlar los puertos a través de los comandos de asignación. Entonces yo después que ponga las directivas de preprocesamiento, voy a definir mis variables con estas líneas que están acá arriba, byte, tris A, byte, tris B. Lo que estoy diciendo es, defino un byte, una palabra que se llama tris A y corresponde a una posición de memoria, 0x85. Una vez que yo hice eso, dentro del programa ya puedo asignarle valores. Acá estoy diciendo, tris A igual a 0xFF. 0x me decía que yo estoy hablando de hexadecimal. FF en hexadecimal son 8 unos seguidos, ¿sí? Cada F es un 1. Si tengo FF, perdón, cada F son 4 unos. Si tengo FF son 8 unos. ¿Qué significa? Que estoy configurando el tris A, las 8 terminales como entrada. Si pusiera tris B igual a 0x00, estoy poniendo
como es hexadecimal, 8 ceros. Significa que estoy configurando los 8 terminales del puerto B como salida. Si pongo tris C igual a 0x, 0f, significa que estoy poniendo los 8 terminales de mayor peso, los que están primero, ¿sí? Sería el C7, C6, C5 y C4 como salida. Y los 4 terminales de menor peso, C3, C2, C1 y C0 como entrada. Así yo tengo que definir qué va a ser, si entrada o salida, cada uno de los pines. Y luego tengo que escribir en los puertos. ¿Cómo escribo en los puertos? Cuando es una salida, pongo directamente port B igual a 0x0A. El 0 son 4 ceros seguidos y el A es 1, 0, 1, 0. Entonces estoy escribiendo en este puerto que tiene que haber estado configurado como salida esta palabra. ¿Qué significa esta palabra? Que todos los pines del puerto B están en 0, excepto 2. Que estén en 0 significa que estoy poniendo un 0 a la salida, o sea, estoy conectando como a masa esos pines. Y el B1 y el B3 estoy poniendo un 1. ¿Qué significa un 1? Que estoy sacando 5 voltios en la salida de cada uno de esos pines. Cuando leo los puertos, si yo lo configuré como entrada al puerto A en este caso, escribo en una variable, cualquier variable, en este caso pongo valor igual a port A. Asigno lo que leo en el puerto A, como es una entrada, estoy leyendo lo que está en el puerto, tomo los datos y los cargo en una variable que se llama valor. Vamos a ver un ejemplo. No, todavía no, faltan un par de cosas más, perdón. Existen unas funciones de C que permiten trabajar también bit a bit. ¿Por qué? Porque acá yo estoy trabajando con el puerto completo, con la palabra completa. Pero ¿qué pasa si solo quiero cambiar un pin de una salida o leer un pin, un solo pin de un puerto de 8 terminales de una entrada? Quiero leer un solo pin. Bueno, para eso el compilador C me permite trabajar con algunas directivas que ya están definidas. Esta función, estas directivas son las siguientes. Bit-clear y entre paréntesis la variable y el bit, pongo a 0 el bit específico de una variable. Bit set, pongo a 1 el bit específico de la variable. Bit test, leo ese bit específico de la variable. Leo, me fijo qué es lo que hay. Un 1, un 0, lo leo. Esta función no se usa mucho, pero swap es y pongo el puerto, en este caso var, acá voy a tener que poner port A, port B, lo que sea, y el número de bit. Acá en swap, si pusiera swap port A, intercambio los 4 bits de mayor peso con los 4 menores. Tengo 4 bits y los intercambio. No se utiliza mucho, pero no sé para qué puede servir, la verdad. Por ejemplo, yo pongo bit-c set por c, 4. Pongo a un 1 en el terminal de salida RC4. Fíjense acá, voy a usar un if. ¿Se acuerdan que la clase pasada hablamos del if else? Digo, if bit test port B0 igual a 1, estoy preguntando si RB0 es 1, bit clear port B1. Pongo en 0 RB1. Else, si no, bit set por B2. Pongo un 1 en RB2.
Ahora sí vamos a ver un ejemplo que dice configurar los terminales RB1 como salida y RB0 como entrada, con resistencia de pull-up. Ya les voy a explicar lo que es la resistencia de pull-up. La salida debe tener el valor opuesto a la entrada. El ejemplo que me pide que haga un código, haga un programita para configurar RB0 va a ser mi entrada y RB1 mi salida. Yo tengo que leer lo que dice RB0 y si hay un 0, poner un 1 en RB1. Y si hay un 1, poner un 0 en RB1. Entonces, estas tres primeras líneas las vamos a aprender de memoria casi. Son las directivas de preprocesamiento. Include 16F877A.h. Un poco Sí, difícil, profe, ¿sí? ¿Alguien me está hablando? que está un poco difícil, digo. ¿Quién habla? ¿Leo? ¿Leo habla? Sí, soy yo, profe. Sí, Ah, soy yo. sí, yo sé que no estoy pretendiendo que se lo sepan de memoria todo esto que le estoy diciendo. Lo bueno es que les va a quedar ya el material, también tienen el libro. Prácticamente lo que está acá es mucho, casi todo lo que está en el libro. Yo le agrego algunas cosas por ahí y cambio otras. También, obvio, digamos, desestimo algunas cosas que están en el libro y no me parecen necesarias, no las pongo. Pero con esto ustedes van a poder después, durante la semana, espero, volver a leerlo y estudiarlo y probar también. Ya vamos a hacer un ejemplo al final y quiero que después lo hagan ustedes en sus casas. Entonces, sé que parece difícil, que de repente no entiende nada, pero vamos a ir tranquilos que lo van a ir entendiendo. ¿Sí? Entonces, con la primera línea, este include 16F877A, lo que estoy diciendo, voy a incluir un fichero. ¿Qué fichero? El del PIC, el específico del PIC, que le dice al compilador dónde están las entradas, cuáles son los pines que se pueden configurar, cómo son los módulos internos del PIC, todo eso le dice al compilador y es información que tiene. La segunda línea es de los fusibles, fuses. XT es el tipo de reloj que voy a usar, un cristal. Y no watchdog timer, se acuerdan, siempre lo vamos a poner para desactivar el watchdog del PIC. Y la tercera línea dice use delay clock igual a 4 millones. ¿Qué estoy diciendo acá? Voy a usar un reloj de 4 MHz. El PIC, no sé si lo explico más después en la filmina o no, pero el PIC, ¿por qué el compilador necesitaría saber la velocidad del oscilador que le voy a conectar al PIC? Bueno, la necesita conocer esa velocidad porque en base a la velocidad, porque supuestamente si yo le pongo un oscilador de frecuencia más alta, el PIC va a andar más rápido, va a ejecutar todo más rápido. Si le pongo un oscilador más lento de una frecuencia baja, el PIC va a ejecutar la rutina de manera más lenta. Ahora, ¿por qué el compilador tiene que conocer esa velocidad? ¿Por qué le interesa al compilador conocer la velocidad del oscilador? Bueno, lo necesita saber porque dentro de las funciones del compilador, dentro de lo que ya está establecido como funciones propias del compilador, están, por ejemplo, los delay. Los delay, no estoy hablando de esta sentencia que pongo, use delay, sino los tiempos de espera. Yo hay momentos que le voy a decir al PIC, espera sin hacer nada, tantos microsegundos, 200 microsegundos. 1 milisegundo, no sé, el tiempo que ustedes quieran, esos tiempos los voy a usar yo diciendo directamente el tiempo. Espera 1 milisegundo. Ahora,
el microcontrolador, para poder calcular ese milisegundo y que sea real, tiene que saber a la frecuencia a la que está oscilando, valga la redundancia, el oscilador externo del PIC. Por eso le tengo que avisar al PIC qué oscilador, le tengo que avisar al compilador, mejor dicho, qué oscilador voy a usar. Luego lo que dijimos, byte trisb, defino el registro trisb, le digo en qué posición de memoria está, byte por b, esto está mal, espera, lo voy a corregir si no después me olvido. Estaba 06. Byte option reg, este es un registro de opción, no les mencioné antes, pero así como hay un tris, hay otro registro que es de opción, que está en esta posición, en la posición 81, y lo que me va a permitir ese registro de opciones habilitar la resistencia de pull-up. La resistencia de pull-up es una resistencia interna que tiene el microcontrolador, que permite que para cuando yo utilice algunos puertos como entrada, directamente no tenga que conectar una resistencia de carga externa al PIC. ¿Sí? Después lo vamos a ver cuando armemos un circuito, pero es esa la función. Entonces, hasta acá, directivas de preprocesamiento, defino dónde están ubicados el trisb y el portb, principalmente, y este que es un agregado, y luego la función principal. Siempre que use una función principal lo voy a definir de esta manera. Void main. Abro paréntesis, cierro paréntesis y abro un corchete. Significa que entre este corchete que se abre y el próximo que se cierra con este, que va a ser el último de acá abajo, está mi programa principal. ¿Qué es lo que va a hacer mi programa principal? Lo primero que va a hacer es poner en cero la opción, el registro de opción, la posición 7. Que ese 0 en la posición 7 significa habilitar la resistencia de pull-up. No tienen que entenderlo esto, es solamente para que lo sepan, es así. Después, bit set trisb 0. ¿Cómo tenía que estar configurado RB0? Como entrada. Para que sea entrada, ¿tenía que ser 1 o 0? 0. No, 1. Por eso pongo bit set. Pongo a 1 el trisb, la posición 0, lo pongo a 1. Entonces queda configurado como entrada. Bit clear, pongo a 0 el trisb, la posición 1 del trisb, esta es la posición 0, la posición 1. Cuando pongo en 0 el trisb significa que es salida. B1 como salida. Y bit clear port B1. Cuando inicie el programa, lo que voy a hacer va a ser poner en 1 la patita donde yo iba a conectar un LED. ¿Sí? RB1 lo pongo en 0. Y acá voy a usar un while 1, que ese while 1 es un bucle infinito. ¿Sí? ¿Qué significa? Que mi programa va a repetir lo que esté dentro de este while indefinidamente. ¿Sí? Va a recorrer esta sentencia, cuando termine va a volver a empezar la sentencia y va a volver a empezar. Y así, todo el tiempo. ¿Qué es lo que va a hacer este while 1? Va a preguntar, if bit test, el puerto B0 o el RB0, si el puerto RB0 es igual a 1, ¿qué tenía que hacer? Apagar el LED. Si es igual a 1, entonces bit clear
puerto RB1. Pongo en 0 el puerto RB1. Si no es igual a 1, significa que es igual a 0. No puede tener otro valor. Es 1, 0. Si es 0, tengo que encender el LED. Si no, pongo en 1, bit set, el puerto B1, RB1. Sé que puede parecer un poco complicado, difícil de entender, pero lo vamos a ir agarrando la mano de a poco. Entonces, esta es la manera de utilizar los puertos a través de la RAM. Pero hay una manera que es un poco más sencilla, que es a través de directivas. ¿Sí? Hay una serie de sentencias que yo puedo ejecutar y que me permiten manejar los puertos. Hay uno que se llama output X y un valor que lo que hace es poner el puerto correspondiente, o sea, acá voy a poner output port B o port A y un valor. ¿Qué valor voy a poner ahí? Entre 0 y 255. O sea, ¿por qué de 0 a 255? Porque son 8 bits. Entonces yo voy a poner una palabra ahí. O lo pongo en binario. O sea, son 8 posiciones, 8 valores que pueden ser 1 o 0, cada uno de esos valores. Cuando yo con 8 valores pongo 1 o 0, el valor mínimo es que todos sean 0, es un 0, y el valor máximo que todos sean 1 es un 255. Si pongo, por ejemplo, un 10, significa que estoy poniendo todos los bits a 0, excepto el bit que vale 2 y el que vale 8 en 1. Acá me hace falta una pizarra, pero bueno, ya lo vamos a ir viendo de poco. Es más fácil explicar con una pizarra, créanme. Y input X, obtengo el valor que está en el puerto. O sea, input port B, input port C, leo lo que está en el puerto. Cuando pongo set_tris port A y un valor, cargo en el registro tris un valor entre 0 y 255. ¿Se acuerdan de estas resistencias de pull-ups? Bueno, hay una directiva específica que se llama port B pull-ups y acá tengo que poner true o false, verdadero o falso, si las habilito o las deshabilito. Get_tris port A por B devuelve el valor del registro tris, leo lo que está en ese registro y la X se reemplaza por el puerto correspondiente, ¿sí? A, B, C, D o E. Entonces, existen además una serie de funciones asociadas a un terminal o pin. Ya no manejo el puerto completo, sino cada uno de los pines del puerto. Entonces, puedo poner output low pin, por ejemplo, pin A0. Pongo en 0 el pin A0. Output high, pongo en 1 el pin B6. Pongo en 1 el pin B6. Y output toggle, que significa esto es para invertir el valor, o sea, si tiene un 1 va a quedar 0, si tiene un 0 va a pasar a 1, el pin que yo elijo. Input pin es para leer el valor de un pin específico. A la vez, existen dos maneras de usar las directivas. Estas directivas que están acá, que las listamos, esta serie
de instrucciones que puedo utilizar, tengo dos maneras de utilizarlo. Una es fast.io y la otra es standard.io. Ya les voy a explicar cada una de ellas. Esto se usa así, use fast.io y el puerto. Ahora, ¿qué es lo que hago acá cuando uso esto? Con la función output saco el valor al puerto y con la función input se lee el puerto. Pero cuando uso fast.io, la directiva, esta directiva fast, la rápida, digamos, no modifica previamente el registro tris correspondiente. O sea, si yo digo output B y pongo un valor en el puerto B, directamente lo tira ese valor. No se fija si el puerto B está configurado como salido como de entrada. Entonces no configura el tris previamente. Si no lo configura el compilador, eso requiere que lo configure yo. Entonces, por eso, antes de usar estas directivas, yo tengo que configurar el tris. Y el ejemplo este que vimos aquí, ¿sí? Fíjense cómo se va a ir simplificando un poco. Este era con el uso de la RAM. Este mismo ejemplo, si yo lo uso con estas directivas, es un poquito más sencillo. Poquito nomás. Las tres primeras líneas iguales, y después, en vez de estar diciendo dónde está el tris, dónde está el port de cada uno de los puertos, pongo useFastIO. Y dentro de la función principal, fíjense en las diferencias. Port B, pull-ups, true. Listo, le digo, habilito la resistencia de pull-up. Set tris B 0x01. Lo que tengo que hacer cuando uso fast.io, tengo que configurar el tris. Y le digo, el tris B, ponerlo todo 0 excepto el valor, el último, el B0. Ese va a ser 1. Eso significa que B0 está como entrada y B1 a B7 como salidas. Output low, pin B1, apago el LED, pongo un 0 en el pin B1 y el bucle infinito me dice if input pin B0 igual a 1, output low, pin B1. Apago, pongo en bajo, output low, el pin B1. Si lo que leí me dio 1, lo pongo en 0. Si no, si me dio 0 lo que leí, el pin B0 estaba en 0, ¿qué hago? Output high, pin B1. Pongo en 1 el pin B1. Si RB es 0, enciendo el LED. Entienden, ¿no? Que todo lo que yo pongo acá son las sentencias. Y lo que está acá, acuérdense, cuando yo usaba la doble barrita, es porque es comentario. ¿Sí? Todo lo que está ahí son comentarios. Entonces, fíjense en el programita ya se simplificó un poco. ¿Por qué? Porque no tuve que decir dónde estaba el port, dónde estaba el tris, y también las sentencias son más sencillas, me parece, de utilizar. Pero hay todavía una manera un poco más sencilla, que es con el standard.io. Ahora, cuando yo uso el standard.io, con la función output, el compilador se asegura de que el terminal o los terminales que estoy enviando una salida estén configurados en el tris como salida. Entonces, yo le digo, pone un 0 en RB1. El compilador lo que hace es configurar primero el tris como salida y después pone el 0 en RB1. Cada vez que el compilador lee un input o un output, se fija que esté como salida. Con el input pasa lo contrario. Cuando el compilador ve un input, se asegura primero de que esté configurado como entrada. ¿Se entiende? El ejemplo anterior quedaría así.
las primeras 3 líneas iguales, la cuarta, en vez de el FAS y O, uso el estándar y O, B, porque estoy usando el puerto B, y la función principal quedó con una línea menos todavía. Fíjense, una línea menos. Port B, pull-ups, true, habilito, esto es igual, habilito resistencia pull-up, y directamente pongo output low pin B1. Apago el LED B1, el pin B1. Si el pin B0 es igual a 1, pongo en 0 el pin B1, si no, lo pongo en 1 al pin B1. Así es el ejemplo. Bueno. Paramos acá un segundo y consultas, dudas que tengan hasta acá. Las escucho. Todas. Bueno, no. ¿Cómo todas? Bueno, si tiene todas las dudas, va a tener que volver a repasar. Apenas cerremos el video, repasen de vuelta. ¿Alguna duda específica? ¿Alguna pregunta? Si no, vamos a hacer un ejemplo en el compilador para que lo vean. Bueno, veo que no hay duda. El link para bajar el compilador, acuérdense que está en la presentación que pasé la semana pasada. En la última hoja, ahí estaban los links que explicaba. Tenía un link de YouTube que les explica cómo bajar y cómo instalar. Y también les había puesto el link directo para descarga, para que no entren a todas las publicidades, todo. Supongo que habrá sido más fácil así. Profe, una consulta. Esperen, Luis Reynoso, aunque no hayas asistido a la última clase, estás en el grupo, creo. Sí, porque recién mandaste. En el grupo pasé la información, pasé un PowerPoint. ¿Quién había preguntado una consulta? ¿Quién decía? Morales. Morales. Sí, yo tengo el Proteus que nos pasó usted el año pasado. No sé si este que pasó ahora es una versión actualizada o es el mismo. Es una versión, vos tenés uno que funciona sin instalación. Sí. Ah, sí, no, sí lo podés usar. Capaz que ves Ah, alguna pantalla un poquito distinta, pero no, nada raro, no te preocupes. bien, Lo bien, bien. importante, lo básico, lo importante sigue siendo igual. Bien, listo. La pantalla de inicio capaz que es distinta, pero nada más que eso. Bueno, está bien. Bueno, vamos a ir a un ejemplo entonces. Uy, casi que apago. Yo voy a copiar esta, si no la escribo de vuelta, y lo vamos a mostrar cómo funciona. A ver, no sé quién está escribiendo ahí. Ah, ya lo vas a encontrar. Perfecto. Bueno. Yo voy a compartir directamente mi pantalla. Avísenme si ven la pantalla. Ya deberían ver toda la pantalla. ¿Puede ser? Sí, profe. Sí, Bueno. profe, hizo. Sí, ya se ve, profe. Ahora voy a minimizar esto. Voy a dejar el chat ahí. Y vamos a abrir el compilador.
Este es el compilador. Te pide, yo lo puse para, configúrenlo para que se corra como administrador siempre. Porque si no les va a generar un problema. Depende cómo tengan la seguridad dentro de la computadora de ustedes. Después les va a generar problemas. Así que les recomiendo que lo configuren para correr siempre como administrador. Esto se hace acá en propiedades. Y como era... Opciones avanzadas. ¿Pero por qué no está acá? No, acá en compatibilidad, bueno, depende, capaz que es distinto la ventanita. Ejecutar este programa como administrador. Déjenlo tildado eso para que siempre lo puedan ejecutar así. Bueno, entonces, cuando se les abre el compilador, se abre así. Dentro del libro que yo les pasé, si leyeron algo, van a ver que les habla de un asistente para generar un programa que se llama el Project Wizard. Este asistente yo no lo uso porque te empieza a preguntar un montón de cosas del PIC que no lo vas a usar después. Entonces, directamente yo cuando hago un archivo, pongo nuevo y pongo source file, que es un archivo de base del programa. Hago ahí y lo primero que me va a pedir es que lo guarde. Entonces acá sí les pido que busquen una carpetita donde sepan que van a guardar las cosas. Yo lo guardo, por ejemplo. Yo todos los años creo una carpeta nueva, pongo programas 2020. Y tengo que escribir un nombre. Yo voy a poner ejemplo. A veces lo pueden poner por la fecha. Ejemplo 2004-14. El año 20, mes 04, día 14. ¿Perdón? Y me abre una pestañita donde acá puedo escribir el código fuente. Si ustedes lo van escribiendo a mano, si yo lo pego ahora, bueno, me reconoció todos los formatos. Quizás si tiene una versión anterior, no les reconoce, no les pinta de colores, pero se van a dar cuenta que cuando vayan escribiendo, cuando ustedes escriban, pues hay algunos símbolos que les va a poner un color distinto, y es porque está reconociendo esa parte del programa. ¿Sí? Entonces, este es el programa del cual hicimos el ejemplo, y para que funcione esto yo tengo que compilarlo. ¿Sí? Hasta ahora lo que yo puse acá es el programa en código fuente. ¿Sí? El PIC no lo va a entender a esto, porque el PIC entiende hexadecimal o binario, ¿sí? Entiende unos y ceros, no entiende esto, no entiende el lenguaje C. Entonces, para que lo transforme en lenguaje C, lo que yo tengo que hacer es compilar. Y acá tienen que ir a compilar, puede ser que estén en cualquiera de estas ventanitas, van a compilar y compilar, compile. ¿Sí? También pueden usar las teclas Control Alt F9, yo directamente hago clic y lo compilamos. Y cuando lo compilen, fíjense que dice complete no errors. ¿Sí? O sea, compiló sin errores. Pero, ¿qué puede pasar? Bueno, puede pasar, por ejemplo, que yo me haya olvidado de poner un punto y coma. Ahí lo borro. Y entonces le pongo compilar. Y no compila. Y acá abajo me van a empezar a aparecer los errores. Dice un error, 0 advertencias.
Y fíjense en que dice, si yo hago doble clic, me señala dónde está el error y me dice, línea 9, está el while, dice, expect punto y coma. Se está esperando un punto y coma acá. En realidad el problema no está en la línea 9, sino en la línea 8, porque acá necesito un punto y coma, ¿sí? Pero por ejemplo, si yo pongo estándar IO A y estoy usando el puerto B, posiblemente también me tire otros errores. No, lo compiló, pero no debería funcionar. Vamos a poner puerto B. Y lo compilo. Sí, entonces ahí yo compilé mi programita completo. Ahí está, sin errores. Ahí tiene una advertencia, y la advertencia es la 203, dice línea 9, condición siempre verdadera. Línea 9 es el while, si hago doble clic me lo marca, ¿dónde está? While 1. Bueno, sí, es una advertencia, está diciendo, eso se va a repetir siempre. Y está bien porque yo quiero que se repita siempre. Entonces no hay problema. No le llevo la apunte a la advertencia, puedo seguir. Eso es todo lo que vamos a hacer con el compilador. Acá podría agregar otras cosas. Fíjense en que, si quieren, agregamos algunas cosas más. Yo voy a poner, por ejemplo, voy a preguntar if. Voy a hacer que el pin B1 es opuesto al pin B0, pero voy a hacer que el pin B2 siempre sea igual al pin B0. Entonces tendré que poner if input pin B0, cierro el paréntesis, igual, son dos iguales, acuérdense, a 1, pregunto si es igual a 1. Si yo quiero poner más de una sentencia dentro de este if, tengo que usar las llaves. Entonces abro una llave y le doy Enter. Y dejo un espacio para poner un poquito más lejos. Y voy a hacer dos cosas. Voy a poner output high, pongo en 1 el pin B2, punto y coma, y output high pin B3. Voy a poner dos pines así. Le doy Enter y cierro mi llave. Fíjense que cuando yo cierro una llave, siempre me marca cuál es la otra llave con la que estoy cerrando. Lo mismo si hago un clic sobre una llave, me va a marcar la llave con la que estoy cerrando. Entonces esta llave que está acá, es la de la función principal. Esta es la del while. Esta es la del if. Después de un if, puedo poner o no un else. Entonces voy a poner el else. Si no, voy a abrir una llave. Output low. B2. Output low. In B3. Y fíjense, yo acá me olvido de poner la llave, por ejemplo. No pongo la llave y quiero compilar. Bueno, error. ¿Qué me dice? Está esperando una llave. Me la marca al final a la llave. ¿Por qué? Porque aunque yo no puse la llave para cerrar el else, como hay otra llave acá abajo, toma como que cierra con el else. Esta como si cerrara con el while. Y me va a faltar una para cerrar el void main, la función principal. Pero en realidad me falta acá la llavecita. Ahí está. Y compile.
Fíjense que estoy usando el 2% de la RAM y el 1% de la ROM del microcontrolador. Acá abajo siempre me queda. ¿Sí? O sea, casi nada. Voy a minimizar esto y quiero que vean algo. Yo cuando creé un archivo, creé el archivo base o el punto C, ¿sí? El source file, ¿sí? Pero cuando yo compilo, el compilador me genera todos estos archivos que están acá abajo. ¿Sí? No se asusten cuando vean tantos archivos. En realidad el único que yo voy a usar va a ser el punto .exe. Para el Proteus y también para grabarlo en el PIC solamente voy a usar eso. Y creo que había una función para que no te genere tantos. Pero no me acuerdo bien dónde están. Eh, bueno, hay una opción. A ver. Ah, acá está, Output Files. Por ejemplo, puedo no poner ninguna de debug, porque hay un punto .conf que es para el debug. ¿Ven? Pongo ninguna. Esto es lo de tildo. Bueno, capaz que ahí te generan menos archivos. Vamos a hacer una cosa. Una cosa les explico. Cuando ustedes cierren el programita siempre primero cierren esta ventana. Entonces, clic derecho en la pestaña y le dan close. Que te quede esto vacío. ¿Por qué? Porque si vos cuando cerrás y dejaste ventanitas abiertas, se van a abrir esas. Y cuando abras esa no vas a poder trabajar sobre una nueva. Entonces siempre cierren. Para yo hacer ahora un nuevo programa, tengo que abrirlo de nuevo. Abro de nuevo, le doy sí. ¿Alguien está ahí o están todos dormidos? Sí, profe, aquí estoy. Bueno, espero que me entiendan algo. Ahí se abrió. Le doy de nuevo, source file. Le voy a poner otro nombre. Voy a poner B. Lo guardo. Fíjense en que en la carpetita esta hay uno solo, ¿ven? Con el B, el punto C. Vamos a compilar y vamos a ver cuánto me genera ahora. Lo compilo. Y generó los mismos. Bueno, no importa. O son menos. Once y 11. No, los mismos generan.
Bueno, no importa. Ahora les voy a mostrar el Proteus, cómo probar que mi programa está funcionando o no. Yo tengo instalado el 8, pero si usan el otro que les había pasado antes, también lo pueden usar el portable, ¿sí? Ese que no necesita instalar. Cuando entro al Proteus, al 8, el portable creo que abre directamente, tengo que ir a ISIS. Acá este cuadradito azul que dice ISIS. Entro ahí y me abre la parte, ya van a ver, de diseño. Yo acá lo que voy a hacer en el Proteus va a ser armar el circuito para poder cargar el programa. Lo primero que tengo que hacer es buscar los elementos del circuito. Y para eso me voy a la segunda cuadrito acá que dice modo componente. Voy ahí y clic en P. Acá tengo la lista de todo esto que está acá son componentes. Familias de componentes. Entonces, por ahí lo más práctico es empezar buscando acá directamente. Voy a empezar buscando el PIC. Fíjense en todos los PIC que me muestra acá. ¿Sí? Bueno, yo pongo PIC 16. F, ya se va achicando la familia. 8, 7, 7. Y me muestra el 77 y el 77A. Y hago doble clic y ya me lo agregó acá atrás. Voy a necesitar también LED. Bueno, por ahí es más difícil de buscar porque hay muchos. Vamos a usar LED azul y un botón. Y nada más. Le doy OK. Entonces hago clic en el elemento, en este caso el PIC. Me vengo, saco el mouse de acá, me vengo para acá, ven que se pone como un lapicito. Hago un clic y me aparece. Y acá lo puedo ubicar donde yo quiero. Lo vamos a poner ahí, hago otro clic y queda puesto. Voy a poner el LED. Son 3 LED que conecté. Voy a poner uno ahí. Hago otro clic, otro acá. Tendría que haber puesto más abajo. Bueno, ahí están mis 3 LED. Y mi botón que le voy a poner por acá arriba, en RB0. Bueno, yo dije que las 3 salidas iban a ser RB1, conecto, fíjense, pongo ahí el lapicito y se pone como un puntito. Eso significa que puedo conectar hasta el otro puntito y otro clic y se conecta. Y así. Puntito, hasta el otro puntito y se conecta. El botón y se conecta. Y ahora lo que necesito es una masa y los 5 voltios por lo menos. Eso está en esta parte acá, que dice Subcircuit Mode. ¿Sí? Entran Power, no, perdón, no es este. Acá abajo. Terminals Mode. Entran ahí, acá también hay un Power, por si no confundí. Lo ponen ahí, esos son 5 voltios, o lo que ustedes quieran. Fíjense que lo conecto ahí, y se hago doble clic. Ah, no me dice nada. Hay otras fuentes que te permite configurar. No, no es esta. Pero estas son 5 voltios siempre. Pero hay otra fuente que te permite configurar los voltios que uno quiera. Y ground es tierra. Pongo acá una tierra y conecto mis LED a tierra. Si no, no van a prender.
Debería poner una resistencia también, pero bueno, no hace falta acá. También debería poner el oscilador, que no lo voy a poner. Sí, ¿alguien quiere preguntar algo? Se van a quemar los LEDs. Se van a quemar los LED, pero bueno, menos mal que es un programita y no se van a quemar. Y lo que más quiero probar ahora es la parte digital. Entonces, fíjense en cómo voy a cargar ahora mi programa, porque este es un PIC. Pero si yo pongo a andar este PIC, no hace nada. Es más, me va a saltar un error. ¿Por qué? Porque dice, el programa no está especificado. Bueno, cierro esto, vamos a parar, y tengo que cargar el programita. ¿Cómo cargo el programa? Doble clic en el PIC, se abre esta ventanita que es para editar el componente, y acá hay un lugar que dice dos cosas que me interesan. Una no tanto y otra un poco más. Acá dice Processor Clock Frequency. Frecuencia del reloj del procesador. Voy a poner 4 MHz, que es lo que estoy usando. Si pusiera 1 MHz no va a pasar nada. Lo que va a pasar es que si yo tuviera en mi programa partes donde espero tiempo, esos tiempos se van a ver distintos de la realidad. Y en Program File abro la carpetita y acá tengo que buscar el archivo que compile. Por eso les digo que tienen que saber dónde lo guardaron, porque van a ir acá y tienen que buscarlo. Yo esto lo guardé. Bueno. Programas 2020. Oh. Perdón, hice mal. No se me anda muy lenta la compu. Programas 2020. Y fíjense en que acá me aparecen los puntos .conf, que son los del debugger, y los .exe. Los que a mí me interesan son los .exe, ¿sí? Que es el código en unos y ceros. Fíjense en que ahí tiene un dibujito de unos y ceros. Después lo van a ver bien. Seguramente ahora no lo ven bien, pero cualquiera de los dos era el mismo. Le hago doble clic o abrir y le doy OK. Y ahora, cuando le dé play acá, ven que dice Run the Simulation. Ven ahí el mensajito ahí que cambia. Correr la simulación. Le doy clic y empezó a andar. Ah, esperen, tengo un problema. Fíjense en que acá me está tomando como un rojo ahí, significa que tiene un 1. Y cuando apriete no va a cambiar. ¿Por qué? Porque tengo que ponerle una resistencia más. Eso sí. Vamos a buscar resistor. Cierro. Vamos a poner una resistencia a masa para que cuando el botón esté levantado tenga un 0 y cuando apriete el botón tenga los 5 voltios. Le doy de vuelta y ahora cambia. Fíjense en que me marca, no me marca azul porque es muy grande esta resistencia. Pero si le pongo de 1K, ahora me marca un azul como un 0. Está tomando un 0. Y cuando apriete el botón, fíjense en que RB1 es opuesto, RB0 está en 0, RB1 está en 1 y prende el LED. Lo aprieto y cambia. ¿Sí? Cuando dejo apretado, ¿qué pasa? RB1 se pone en 0 y se apagan los LED, y RB2 y RB3 yo los había configurado
para que funcionen junto con el botón. ¿Qué les parece? ¿Se entiende? Sí, profe, con el ejemplo está mucho mejor. Ya hay que ponerse a meterle mano, no vamos a ir practicando. Eso, muy bien. Hay que ponerse a meter mano. Así que lo que les va a quedar a ustedes como tarea ahora es agarrar el programita. Mejor si lo copian con el teclado, no hagan copy-paste, digamos, el programita del PowerPoint que les voy a pasar, sino que lo van copiando manualmente para que le salga algún error por ahí. Le pueden agregar más puertos, poner una entrada más, una salida menos, una salida más, para más LED. En este caso podemos poner botones o LED, no estoy pidiendo que hagamos otra cosa, ¿sí? Botones o LED, y lo hagan, sacan una foto y ahí me la suben al grupo ahí para ver cómo les fue, ¿sí? El que consiga esto ya tiene unos puntitos ganados, ¿sí? ¿Sí? Sí, profe, ya lo voy metiendo más. Meta, profe, meta. Bueno. Esperen, no se desconecte nadie, por favor. Que veo que hay más participantes. Yo les voy a pasar, ahí me preguntan si se pueden descargar las clases. Yo les voy a pasar ya lo voy a dejar de grabar esta. ¿Dónde dejo de grabar? Detener grabación.